preeclampsia, la hermana hizo preeclampsia y eclampsia, hubo muerte total y me dijo, a veces hay antecedentes familiares extremadamente que sí o sí van a manifestar, independiente de que la paciente tenga o no otro factor de riesgo. Si yo hablo de preeclampsia, ¿quién es mi disparador o mi factor de riesgo en el embarazo para hacer preeclampsia? ¿Qué es una preeclampsia? ¿Por qué se caracteriza una preeclampsia? Hipertensión en el embarazo con proteinuria, o sea, voy perdiendo proteínas en orina, hay daño renal. Y le hicieron un estudio a ella, pero todo iba perfecto, delgada la paciente, bastante atlética, no subió de peso en el embarazo y tuvieron que poner 7 frascos de albúmina por la pérdida que ya ella había tenido, ¿no? Y con la hermana se escapó ese detalle que también delgada, atlética y llegó a eclampsia, ¿no? Eclampsia es cuando ya hay convulsiones, la hipertensión en el embarazo casi muere, la han salvado así, salvaron el útero porque lo iban a sacar, ¿no? Fue una maniobra avesada de ginecólogo con éxito. Entonces, a veces hay factores de riesgo o patologías que aparecen genéticamente por antecedentes sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso se lo comento porque aspirineta siempre, el padre hizo un infarto tal, aspirineta, no es el caso. Hoy en día, si bien antes poníamos para todo el mundo paciente añoso, antecedente de infarto, colesterol alto, triglicérido alto, hipertenso, aspirineta, hoy no. Solo cuando ha habido un primer evento robótico para prevenir el segundo. ¿Okay? Y muchas veces tenemos en pacientes añosos por el uso de aspirina las heces altiplanadas y úlceras. O no llegaron a hacer las heces negras que a él le llame la atención o ni te avisan y pérdida permanente por gastritis y úlcera, y son las anemias de la tercera edad. Cuando hay entre 6 meses de diferencia, mucho rango de disminución de los glóbulos rojos, es porque hay una pérdida y hay que pedir siempre sangre oculta en este paciente. ¿Ya? Cuando ustedes vean diferencias muy altas en los hemogramas, sangre oculta es extremadamente importante pedir. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué objetivo terapéutico tengo? Pues cuando hubo hemostasia, por cualquier motivo, ya sea una causa intrínseca o una causa extrínseca, se va a formar un trombo. Más ese trombo, ¿cómo se va a destruir? Plasminógeno en plasmina cuando ya todo eso es fibroso. Si ese trombo no encuentra dónde terminarse, va a seguir la coagulación y eso es lo que vamos a prevenir con un antiagregante plaquetario. Entonces este trombo es que lo vamos a ir mirando. ¿Qué es lo que podemos hacer para inhibir nuestra agregación plaquetaria? Nuestra ya conocida aspirina, ya hemos hablado hartísimo de ella. Luego, este es el otro fármaco que nos falta avanzar. ¿Qué tenemos con él? Si ustedes recuerdan, nuestra plaqueta tenía varios receptores. ¿Qué receptores se acuerdan de la plaqueta? Tengo receptor para el fibrinógeno, tengo la glucoproteína 2B3A, ¿se acuerdan que estaban dentro? Cuando él se externaliza para agarrar las redes y unirse mediante el fibrinógeno con otra plaqueta, tiene que haber todo un sistema de inflamación adentro, la ciclooxigenasa se liberó, hay tromboxano, libera ADP y el ADP externaliza estos receptores 2B3. Ahí vamos a trabajar con clopidogrel. Hay unos antagonistas directamente de la glucoproteína. Estos son anticuerpos monoclonales muy caros, solo para vía endovenosa, para acción rápida y por corto tiempo. Cuando están operando y se están fijando, que de pronto hay mucha formación de trombo y ese trombo después va a poder hacer, se desprende y emboliza, ¿no? Hay otros mecanismos relacionados con el AMP que no fueron tan interesantes. Bueno, aquí habíamos avanzado hasta acá, hasta el ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya, nuestro ácido acetilsalicílico, su mecanismo de acción ya lo conocemos, inhibe ciclooxigenasa en la placa
plaqueta. ¿Qué característica tiene la ciclooxigenasa en la plaqueta? Que la plaqueta no puede sintetizar nuevas ciclooxigenasas, por eso es que es irreversible. Inhibió esa ciclooxigenasa a punto. Si yo acá tengo una herida, inhibe ciclooxigenasa, se va el fármaco o la misma aspirina deja de actuar, y si acá sigue la inflamación, se sigue, o el estímulo, sigo liberando ciclooxigenasa en el lugar. La plaqueta no. Una sola vez su ciclooxigenasa y no es capaz de sintetizar una nueva, ya ella trae una, si se ha liberado y hay tropoxano, se van a agregar, pero no tiene la capacidad de volver a sintetizar una nueva. ¿Ya? Por eso que decimos que la inhibición de la ciclooxigenasa en la plaqueta es irreversible. Ciclooxigenasa, suprotaglandina, entonces eso es irreversible, ya lo hemos visto. Acá teníamos marcador de membrana lipídica. Esto no se le tiene que olvidar nunca más en su guión. 90% de las patologías están relacionadas con inflamación. Hombre, una patología, la que quiera: diabetes, inflamación; hipertensión, inflamación; infección de cualquier lugar, desde una conjuntivitis, una peritonitis, una neumonía, la que ustedes quieran, una otitis, denominador común tiene médico que sabe controlar inflamación, el paciente va bien. Ojo, aquí hay diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. Inflamación aguda, me operaron apéndice, apendicitis, inflamación aguda. Fármaco analgésico antiinflamatorio funciona bien. Tengo artritis, crónica o aguda. Ahí no funciona. Sí te va a calmar el dolor, pero no va a disminuir la inflamación, aunque el fármaco se llame antiinflamatorio. Incluso el corticoide, que es inmunosupresor también, no es que va a disminuir la inflamación, lo quita y el paciente es mejor. Esa inflamación crónica es la que hay que saber controlar. ¿Y por dónde empiezo a controlar la inflamación crónica? Si yo como inflamación, muy bien, yo me inflamo o no. No tengo dónde pegarle. Díganme 5 factores de inflamación. Principalmente, ¿qué es lo primero que hay que hacer en inflamación crónica? Yo como inflamación, yo me inflamo. La comida antiinflamatoria. ¿Qué es antiinflamatoria? Carga glicémica baja. Carga glicémica baja. Paciente que vive hoy, 33 años. Desde sus 14 años anticonceptivo por un acné extremo. 10 años anticonceptivo, quiso dejarlo, lo dejó, se llenó nuevamente. A la dermatóloga, ¿qué te da la dermatóloga para el acné? Es fantásticamente bueno, vitamina A en alta dosis, isotretinoína, y de ahí empezó a sentirse mal, hepatotoxicidad, pero tomó año y medio. Deja isotretinoína y otra vez el acné. ¿Qué volvió a hacer? Anticonceptivo. Ya no quiso anticonceptivo, dejó otra vez acné, otra vez a la dermatóloga, y le dice a la dermatóloga, 5 dermatólogas, ya no quiero isotretinoína, que le da, ella le da una tetraciclina, que es la aminociclina, una diaria durante un año. Me dolía mi corazón y mi vida cuando escuchaba. Intentaba tener la cara sonriendo, escuchándola y para no asustar. Tetraciclina es un antibacteriano de amplio espectro, gram positivo, gram negativo, que inhibe síntesis de proteínas, altamente hepatotóxico, altamente neurotóxico, y no le queda ni una bacteria sin que sea efectivo. Su espectro es gram positivo, gram negativo, algunos anaerobios e intracelular. O sea, no veo nada. Aerobio y anaerobio. Gran parte. Algunos anaerobios no tienen actividad. Durante un año y medio. Me decía, doctora, yo era una chica hiperactiva que mi madre me tenía que dejar quieta porque era hiperactiva y era deportista y siempre estaba contenta, y me comía todo y siempre muy flaca y comía todo y vivía feliz. Hoy me cuesta mi vida levantarme, muy flaquita. Le voy a mostrar lo que como y ahí me saco fotos de lo que como. No como leche, no como lácteos, no como frito, no como
queda más nada, tiene 2 o 3 alimentos y con eso más o menos la panza extremadamente hinchada, doblada de dolor en muchas oportunidades, ya no tiene vida social porque me dice, no puedo llegar con mi tapercito con 2 lechugas y 3 papas a un lugar a salir, no puedo salir a tomarme un traguito que antes de bien que hecho estaba bonito, dice cuando era jovencita, sigue siendo joven, pero joven. Y su vida cambió completamente. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué errores hubo? ¿Cuál es la causa de ese acné para empezar? ¿Qué les enseñé? Ya hay una desregulación generalmente de los estrógenos, ¿cierto? Y hay resistencia a insulina también, in situ, ovario poliquístico, obviamente, el acné en la barbilla, mucho vello en las piernas. Y ahí que le dieron anticonceptivos, más estrógenos todavía, le bloquean la producción natural, por eso se hace que esa paciente mejora. ¿Y después qué hicieron con el antibiótico? Ahorita lo que tiene, ahí vimos al microscopio, era un intestino hiperpermeable a morir. Apenas toqué porque bien flaquita, un dolor terrible, ¿no? Porque vos escuchás gases, timpanismo, apretás un poquito y le duele. No, ahí no. ¿Qué es el dolor? La fermentación de la comida. ¿Y su comida es saludable o no es saludable? Son 3 vegetales que comen y 2 carbohidratos y un pollito hervido y un pescado fresquísimo traído de la pescadería esta donde pesca y pague, que no tiene químico, que se lo traen exclusivamente no congelado 2 veces a la semana, o sea, ya no sabe qué más hacer. ¿Y qué pasó ahí con ese antibacteriano? Lo poco que había de flora se entendió. ¿Cuál es la receta para la acné? Y es porque tengo una capa oleosa. Lavarse la cara 7 veces al día, puede ser 5, puede ser 3. ¿Por qué? Porque el Fusobacterium acnes vive en anaerobiosis y si yo tengo la piel acá llena de grasa, ¿qué va a pasar con él? Le quitaste el oxígeno, él es anaerobio. Si le quitas el oxígeno, no prolifera, entonces tengo que lavar la capa grasa permanente. Hasta eso vamos comiendo bien, vamos tratando resistencia a insulina. Y me dice, hay veces que doctora, mi glucosa está extremadamente baja. ¿Por qué? Porque ella tiene resistencia a insulina y tiene una hiperinsulinemia hermosa, es todo lo flaca que es. Y no puedo comer nada, pero la papa hervida no me hace mal. ¿Puedo comer yo mucha papa hervida? ¿Tiene glucosa o no? Tiene nomás su carga glucémica, es de 15, 18. Porque no le tolera otra cosa, pero eso la va a hinchar también y le va a hacer hiperinsulinemia en algún momento, claro. No le va a hacer un pico como el pan, ¿no? Pero fíjense ustedes, paciente inflamada de aquí hasta allá. ¿Qué tienen que hacer? Tratar inflamación. Y tratar inflamación no es dar un antiinflamatorio. En inflamaciones agudas es fantástico. Un corticoide de inflamación aguda, de oro. Una otitis severa, inflamación aguda, de oro. Un pooperatorio, de oro. Entra cirugía estética a la paciente, donde van a hacer una lipo, alguna de estas cirugías que son cruentas, porque ahí entran y remueven con unas cánulas. Yo he visto la cirugía de terror y le van sacando todo este vidito graso y se lo aspiran. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está rompiendo las células o no? ¿Hay inflamación o no? Que si la paciente dice, bueno, ya me operé, me quedo tranquila, se fibrosa todo y se endura si no hace drenar. Alguito ayuda al drenar. A esa paciente le pone un corticoide antes, poquito mejora. El posterior se inflama y se fibrosa. Ustedes tocan el abdomen de alguien que ha hecho una plastilla de este tipo. Es un abdomen duro, pero es de fibrosis, no de músculo. ¿Se entendió? O sea que tratar inflamación crónica no tiene precio. ¿Ya? 90% de la patología es inflamación crónica, es lo que yo como, es la sangre que va circulando, el intestino que tengo, el control de estrés, otro cuento, porque el cortisol se sube y también se sedentarismo. ¿Por qué? Porque ese epitelio va a quedar quieto. Por eso es que en tercera edad o postoperatorio, cuando va a estar quieto el paciente, siempre anticoagula. ¿Está bien? Bueno, vamos.
lo mismo, esto es lo mismo, mecanismo de acción ya lo hemos avanzado, de la aspirina, ok, esa lámina ya la vimos, su administración en vía oral sí, no preciso ni siquiera dosis altas, si tengo mucho apuro hacemos 300 miligramos en aspirina, ¿verdad? Profilaxis de un IAM cuando hubo un evento previo, trombosis venosa profunda sí, en caso de embolia pulmonar también. Ahí tenemos nuestra aspirina antiquísima. ¿Cuál es el quinto efecto farmacológico que se le da a aspirina? Anticólicos. Pacientes con múltiples cólicos. ¿Cuál es el problema del cólico? El problema del cólico es que lo va a malignizar. Lo normal es que malignice, no en un año, generalmente en 2, 3 o 5 años. Paciente que se ha extraído pólipo, yo doy una ecografía, 5 pólipos juntos en el estómago, eso va a malignizar seguro, eso se extrae. Cada año tiene que tener endoscopía o colonoscopía del paciente según que sea el pólipo y se extrae. Ni te pregunta el gasto. Él entra y visita, lo retira completamente y siempre se biopsia, ¿no? Y ahí sale el tipo de célula según su diferenciación y así son. Generalmente va para maligno. Pero se lo saca completamente con borde, así sea maligno el pólipo. Lo saco con borde y ya está. Hecho, solo se controla 6 meses o un año. 100 miligramitos, suficiente, y hay de 75 porque la dosis ideal nosotros usamos 100. 325 si queremos hacer una antiagregación rápida. Una sola de 325, después hacemos la resina. ¿A quién no le damos? Bueno, los menores es un caso serio, ¿no? Porque todo el mundo te dice no hay ensayo clínico, pero si toca, toca nomás y lo usamos. Paciente con ama, ¿por qué no se le debe dar aspirina? Porque es la vía principal de la inflamación y queda la alterna y los leucotrienos a la vela. Gran problema de estos pacientes, porque estamos hablando de todos los alimentos. ¿Qué le da a ese paciente para el dolor? Es complicado, muchas veces hay que dar analgésicos, ¿no? La úlcera, ¿por qué no le doy a una úlcera una aspirina? Prostaglandina, protectores gástricos y lo voy a bloquear. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, esto es relativo, muy relativo. En el embarazo ya hemos hablado muchísimo en la clase anterior, sus efectos adversos hematológicos principalmente. Muchas veces también por fragilidad capilar. El paciente dice apenas lo toca y queda moradito. Muchas veces fragilidad capilar. ¿Y qué le doy a una fragilidad capilar? Vitamina C. Ya, a veces sangran las encías al cepillar o vas tocando y hay mucha fragilidad capilar. Vitamina C. La vitamina C tiene una sensibilidad muy corta, es hidrosoluble. No me sirve tomar hoy 10 gramos y mañana nada. En vía oral no se absorbe 10 gramos para empezar, ¿no? En vía oral la dosis de saturación, ¿sabe cuál es? Le hacemos tomar al paciente una vitamina C de 1000 cada hora. Cuando ustedes vienen gripados, háganlo, ya van a ver qué funciona. Por hora. 6 horas, 7 horas, 8 horas, capaz tomaste 10. ¿Hasta cuándo? La dosis de saturación ya no se absorbe más, genera un proceso osmótico, porque ya no se absorbió el fondo, se te ablanda la panza o te manda al baño, no necesariamente diarrea, pero vos vas siempre al baño a las 8 y ya te voy a las 8, y ya son las 5 de la tarde y seguís tomando tu aspirina y otra vez te provocó ir al baño, aunque sea poca cantidad, hasta ahí se toma. Ahí ha saturado su absorción, y si eran 8, al día siguiente tienes que tomar de ahí el 80%. Tomaste el 80%, te absorbe otra vez y ahí va bajando otra vez el 80% hasta que quedas con 2 por día. ¿Ya? Esa es una buena dosis de saturación en vitamina C. Alergia alta, probabilidad de hipersensibilidad a aspirina. Bueno, ahora este es el clopidogrel, este es el que nos toca hoy día. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta plaqueta tenía varios receptores. Este receptor es importante, este es glucoproteína 223A. Él está metido dentro de la plaqueta
dentro de la plaqueta. Cuando es la plaqueta, ¿se acuerdan que se tiene que activar? Viene actina, miosina, viene ADP, viene calcio y su ciclooxigenasa se liberó. Recién en ese caso, esa glucoproteína se va para el exterior y cuando se externaliza, recién va a permitir que este fibrinógeno se una a otra plaqueta también con la glucoproteína 2B3A. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es evitar que esta glucoproteína 2B3A salga para el exterior y se externalice. ¿Quién recuerda quién era el paso previo para que esa glucoproteína salga al exterior? ¿Qué tenía que pasar? Aquí está. Fíjense, acá está la glucoproteína 2B3A, tiene que salir al exterior porque ella estaba aquí guardada. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Esta molécula de ADP, cuando ella se activa, libera ADP. El ADP viene y ocupa este receptor. Cuando ocupa este receptor, recién glucoproteína 2B3A sale hacia el exterior. ¿Qué va a hacer clopidogrel acá? Le ocupa el receptor y no deja que el ADP ocupe su receptor. Hay ADP sí, pero no le deja ocupar su receptor. Si el ADP no ocupa el receptor, la glucoproteína 2B3A no viene hacia el exterior. Ese es el mecanismo de acción del clopidogrel. Por lo tanto, inhibe la activación del receptor de glucoproteína 2B3A. ¿Por qué? Porque ocupa el receptor al ADP. Eso es lo que hace el clopidogrel. Aquí tenemos mecanismos de acción de la aspirina que inhibe la ciclooxigenasa para que no haya trombosa, ¿no? Y acá tenemos el de clopidogrel. ¿Pudiera yo usar los dos en un paciente? Sí. Y se llama doble antiagregación. Muchos cardiólogos lo utilizan. Se llama doble antiagregación. ¿Por qué se puede usar? Porque son dos mecanismos de acción diferentes en diferentes lugares de acción. Uno a nivel de la ciclooxigenasa y el otro a nivel del ADP. Bueno, ¿qué hacemos con clopidogrel? Clopidogrel viene un comprimido de 75 y viene uno de 300. El de 300 se utiliza de inicio, a veces usan uno solo o por 5 días, depende de lo que precise el cardiólogo. Si necesita una antiagregación crónica, dosis de carga, el de 300. Y después todos los días 75, uno solo por día. ¿Qué es importante el clopidogrel? Es inactivo. ¿Qué significa? Profármaco. ¿Quién recuerda cuando avanzamos omeprazol? Yo les nombré la interacción con clopidogrel. ¿Quién es la enzima o el CYP que va a biotransformar el clopidogrel para activarlo? CYP3A4. CYP3A4. ¿Ya? El 3A4 se lo meten en la cabeza porque el 70% de los fármacos lo utilizan porque son enzimas muy usadas, entonces cuando son fármacos mortales. Omeprazol lo usa muchísimo, no así pantoprazol. O directamente usamos ranitidina en esos casos. Imagínense, este no es baratito. A ver, busquen en su celular cuánto vale un clopidogrel. Quiero intentar acordarme el nombre del primer clopidogrel que hubo. El otro día, porque ahorita ya iba a ver marcas. Yo trabajaba en la terapia intensiva cuando recién se lanzó y valía como 50 bolivianos uno, y se da uno por día contra la aspirina que vale nada. A ver cuánto vale un clopidogrel de 75. 9 bolivianos, sigue siendo alto, porque esto lo debe tomar todos los días. Un solo fármaco para evitar agregación de plaquetas, sin antihipertensivos, sin antiarrítmicos, sin antidiabéticos, sin nada. Contra una aspirina. ¿Qué dice la literatura? Esto es interesante. ¿Qué dice acá? Alternativa. ¿Qué es alternativa? Usted no es superior a ácido acetilsalicílico. Ya no es superior, pero claro, es médico moderno y suena hasta más bonito, ¿no? O, si precisa el cardiólogo, él dice, voy a hacer doble antiagregación y utiliza los dos. Pero en realidad es alternativa. Bueno,
tenemos ya. Alternativa a la aspirina en pacientes con riesgo de trastorno tromboembólico como infarto o una arteriopatía. Otra literatura dice coadyuvante. ¿Qué significa coadyuvante? Que nadie le gana hasta el día de hoy el ácido acetilsalicílico. ¿Y de qué va a depender también la función del clopidogrel? Si el propármaco de la función hepática. ¿Sí? Hoy veíamos un paciente, una de las doctoras que estaba conmigo, y era un hígado con unas enzimas, ella hizo buen trabajo, empezó con 337 AST, ALT, la cercana, y ahora tenía solo el doble de su valor, de 300 había bajado ya como a 70, solo con su nutrición, su intestino y un poco de ejercicio. Entonces esa función hepática mejoró, no es hepatitis, no había un que se llama un virus, sino que era síndrome metabólico. Todavía no es diabético el paciente, pero un hígado graso a la vez. Ese hígado está graso por el clopidogrel se va a biotransformar. Antes no tomé una graso. ¿Está claro? Y no tenemos cómo medirlo también. Toma clopidogrel y sobreentendemos que es antiagregado, sería todo. No tengo un laboratorio así como warfarina para pedir un TP para ver cómo está. Coadyuvante de aspirina para evitar una suboclusión si hay una prótesis. Ojo que acá, por ejemplo, pueden poner un stent, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando ponen un stent? El otro día un paciente pusieron 5 stents, eso es inusual, él tuvo que viajar para Brasil y allá acá lo querían operar porque era de alto riesgo. 5 stents. No deja de ser una sustancia extraña. Está puesto el stent aquí. ¿Qué hace mi cuerpo frente a una sustancia extraña? Es el riesgo, por eso te dicen los stents, una duración de 2 años, según cómo esté, si lo cuidas, si no lo cuidas. En realidad es una sustancia extraña y el cuerpo intenta hacerle. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra vacuna de la TB? ¿Por qué no nos enferma? Son bacilos vivos atenuados, extraños, y mi cuerpo lo fibrosa y hace un poquito ahí gaseoso que siempre sale en los rayos. Bajo mi inmunidad y aquello es lo que me puede enfermar. Acá ocurre igual, o sea que no es de solución, ¿no? Entonces en estos pacientes con un stent siempre hay que dejarlo antiagregado, no anticoagulado, antiagregado, para evitar esa reoclusión. Hay que evitar esa oclusión. Su absorción es rápida, pero es un propármaco, es letra roja. Propármaco. Biodisponibilidad ya está determinada, que es el 56 puntos. Eliminación no es un problema. Bien. Eliminación no es un problema y su biotransformación es por el CYP3A4. CYP3A4. ¿Qué efectos adversos puede traer? Muchos pacientes hacen hepatitis. El que hace hepatitis por clopidogrel no lo pueden usar más. No es usual, pero son características genéticas del paciente. El que hace hepatitis va a sacar, revierte la hepatitis y otra vez va a volverse. Vuelves a administrar. Si da diarrea, también no lo puede usar porque yo lo necesito de largo plazo. A nivel cutáneo y a nivel hematológico. Estas son las más importantes. Displasia sanguínea, obviamente, se mete con la plaqueta y puede hacer una púrpura trombocitopenia. Con todo derecho, toditos estos fármacos hematológicos se meten con plaqueta y son capaces de hacer púrpura, obviamente hemorragia, ¿no? Menor que ciclopidina, dice, pero esta se usó al inicio, muchos efectos adversos y nos quedamos con clopidogrel, es del mismo grupo terapéutico. Hay casos de anemia plástica, ¿sí? ¿Qué es anemia plástica? ¿Por qué se caracteriza una anemia plástica? ¿Qué diferencia hay entre una anemia y una anemia plástica? La causa es la médula. Anemia plástica, la médula ya no es capaz en ningún momento de producir glóbulos rojos, blancos y blancos. Gran problema. No es
cambio existe una sulfa o un cotrimoxazol y hay una anemia importante, retira el cotrimoxazol y muchas veces se recupera, pero se hace anemia plástica, que lo vimos con dipirona, ¿se acuerdan? Dipirona tiene ahí su etiqueta, pero el diclofenaco tiene la misma casuística de anemia plástica que la dipirona. Esto es irreversible, este paciente va a trasplante de médula. Este paciente va a trasplante de médula, ahí hay que ver si es la derecha positiva. ¿A quién no le vamos a dar? El que tenga trastorno hemorrágico, obviamente, trombocitopenia. Si hay una úlcera, nada, ni aspirina ni clopidogrel. Si ha habido hemorragia cerebral, contraindicadísimo posterior a la agregación. Difusión hepática grave, obviamente, ¿no? Esas son contraindicaciones extremadamente importantes. Un paciente que recibe clopidogrel, pedimos hemograma, vemos las plaquetas, los glóbulos rojos y perfil hepático por la hepatotoxicidad, siempre. Y cada 3 meses su hemograma completo y ahí le aumenta función hepática. El paciente recibe clopidogrel. ¿Cuándo yo debo interrumpir para una cirugía programada? Le tienen que sacar la vesícula, repetir el cálculo. Por 10 a 14 días de la intervención, mucho más que la aspirina. La aspirina por 7 días ya funciona bien y a veces dice la. Bien, hasta ahí entonces ya tenemos aspirina y tenemos clopidogrel. Ahora vamos a ir con axicimab, anticuerpo monoclonal. Él es un fragmento del anticuerpo. ¿Qué es lo que él va a hacer? Su acción es así. Clopidogrel lo tenía que tomar, lo tiene que ir al hígado, el hígado lo transforma en fármaco, ese fármaco va y usa el lugar del ADP para que el ADP no actúe y el factor 2B3A no salga al exterior. Este anticuerpo monoclonal directamente se une al receptor 2B3A. Si directamente se une al receptor, pues no va a dejar que esta plaqueta se una a la otra plaqueta porque es el puente para el fibrinógeno entre las plaquetas. Es acción ya. Endovenosa, acción rápida, corta duración, emergencia, este paciente se nos está yendo desangrado. ¿Por qué se me va desangrado? Por varios motivos. Porque esa sangre salió a una bomba de perfusión, porque está anticoagulado para que no tome trombos. Y encima, la cirugía es bien manipuladita, entonces eso favorece formación de trombos. Tiene varios motivos por los cuales este paciente no puede sangrar. Endovenoso, a corto plazo, solo para estas complicaciones cardíacas durante una intervención coronaria. No la vamos a usar ni en la terapia, la vamos a usar. Esto siempre debe tener el cardiólogo durante su cirugía. Solo lo vamos a conocer su mecanismo de acción, endovenosa, acción rápida. Ese es el axicimab, viene de 10 miligramos. Bueno. Ahí vimos uno de emergencia y los otros dos de la aspirina y clopidogrel. ¿Qué debo tomar en cuenta? Hasta el día de hoy, aunque la industria se enoja, aspirina, el clopidogrel no le ganó a aspirina. ¿Ya? La aspirina es el antiagregante de elección. Sigue siendo de elección. Dejamos aspirina o estamos reiniciando, 200 es suficiente. Normalmente otros libros te dicen 325. 200 está suficiente. 100 de mantenimiento, mientras que el clopidogrel de 75, pero tarda 5 días en su efecto. Por eso hacemos uno de 300 primero, y después de 5 horas recién tengo el efecto antiagregado. Si tenemos tiempo, porque hay doble antiagregación, hacemos solo 75, pero si no 300 y después cada día 75. ¿Ya? Eso importa. ¿Qué más? Suspender el tratamiento antiagregante aumenta la probabilidad de trombosis y eso está totalmente determinado. Heparinas de bajo peso molecular no protegen de efectos trombóticos. Este es anticoagulante y estos son antiagregantes. ¿Por qué puse hepaca? Porque muchas veces los médicos dicen le vamos a sacar su aspirina y vamos a poner heparina. Son diferentes. Uno es antitrombótico y el otro es antiagregante plaquetario. Esto es importante. O sea que no es que va a estar protegido de la antiagregación por usar heparina. Si la cirugía es de bajo riesgo,
que no precisa siquiera suspender la piel, ni la precisa porque no es que va a sangrar el caso. Hay procedimiento doble antiagregación, sí, eso es nuevo. Doble antiagregación, se dice, eso de los cardiólogos, porque son como muy modernos, usan el clopidogrel y les queda todavía dubitativamente, ¿dejo aspirina o no? Siempre hemos usado aspirina y ha funcionado. El clopidogrel mucho depende de la función hepática. Esto es extremadamente importante. El otro día se suspendió una cirugía de una paciente porque tomaba ginkgo biloba, porque el ginkgo biloba decimos que le mejora la oxigenación cerebral o es como vasodilatador cerebral. Él es antiagregante. Debido al factor de la plaqueta, ¿cuántas horas? 36. 36, porque hicieron el prequirúrgico y claro, su antiagregación lentísima. El ajo también por 7 días. ¿Quiénes son los que comen ajo en alta concentración? Los asiáticos. El ginseng también aumenta el tiempo de protrombina y dura 24 horas. Estos 3 suplementos son muy usuales. Los 3 hay que suspender previo a quirúrgico. Y el alcohol es mortal. Potencia el efecto anticoagulante. ¿Por qué? Los anticoagulantes, porque se usa el alcohol aldehído de hidrogenasa y no hay quien biotransforme el anticoagulante. Bueno, hasta ahí entonces ya tenemos nuestro antiagregación. ¿Cuál es el antiagregante que sigue siendo un lujo por 5 efectos farmacológicos? Ácido salicílico, aqueos, efecto adverso lo conocen, aquel paciente no lo dice. ¿Qué alternativa tengo cuando soy alérgico a la aspirina, cuando hay sangrado, cuando hay úlcera? Clopidogrel. Pudieran usarse los dos. Clopidogrel, ¿cuál es la dosis de inicio? Si tengo que ya antiagregar rápidamente, porque su efecto es 5 días, 300 miligramos. ¿De cuánto viene? 65 miligramos. ¿Cuántos días previos lo voy a retirar? Ya te diría a 10 fácilmente. La aspirina pudiéramos no retirar. ¿Y qué suplemento me incluye la antiagregación o me potencia la antiagregación? Ajo, ginseng, ¿ya? Porque a veces el paciente cree que porque está libre, porque se lo recetaron por ahí, no tiene efecto. En este caso sí tiene mucho efecto. ¿Qué es fibrinólisis? Lisis de inducción. Ya el coágulo está. Tenemos el infarto, ya está. Tenemos una trombosis pulmonar, ya está. Tenemos un ACV trombótico. Cuando hay un ACV en el paciente que ya se nos ha paralizado, probablemente parte del cuerpo, la tomografía te va a decir si es trombótico o isquémico. Puede ser un vasoespasmo hasta transitorio, que después solito se revirtió. Puede ser un vasoespasmo, que ahí nos va muy bien una nariz de calcio con un inmunoglobulino, dosis ¿verdad? O si hay un trombo, el trombo va a hacer que no haya circulación. Entonces ahí tenemos la chance de usar un fibrinolítico dentro de las primeras horas que hayamos hecho el diagnóstico. Si no, no me sirve. Si el trombo de mi infarto lo hice hace 3 días o 4 días, ya no me sirve usar un fibrinolítico. El fibrinolítico es de doble filo. Siempre les digo, el fibrinolítico es el que va a ser el fármaco. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el fibrinolítico? Teníamos la vía intrínseca de la coagulación que empieza con el 12 a 12 activado. La intrínseca empieza con el factor 3 generalmente y viene acá 10 a 10 activado, protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Esta red de fibrina, gracias al factor 13 o de AGMA, quedan bien firmes entre ellos. El coágulo está hermoso. Ese coágulo, nuestro organismo tiene que ponerle un fin y decir, bueno, ya se formó el coágulo, ya no hay riesgo de sangrado, ahora lo vamos a destruir. ¿Cómo lo van a destruir? Plasminógeno A, plasmina. Esto es lo que tiene que activarse. Entonces, si es fibrinólisis, ¿qué es lo que vamos a activar nosotros? El paso de plasminógeno a plasmina, para que venga y destruya todos los monómeros de fibrina. Todos los monómeros de fibrina.
Fibrinólisis primaria y fibrinólisis secundaria. La primaria es que mi propio plasminógeno pase a plasmina y ahí se acabó mi trombo, pero si no lo vamos a hacer con medicamentos. ¿De quién estamos hablando en fibrinólisis? Streptokinasa es el más antiguo. ¿Por qué se llama streptokinasa? ¿De dónde se obtiene? Del estreptococo, de la toxina del estreptococo, que rápidamente lisa lo que pilla en su camino. Así de invasiva es. Esa es la estreptokinasa. Y si yo me voy a comer todo trombo que pilla en el camino, ¿qué riesgo va a tener si va a pasar de plasminógeno a plasmina? Sangrados y hemorragia. A veces por tratar un infarto cardíaco, hacemos una hemorragia o un accidente cerebrovascular hemorrágico. Urosinasa más nuevo, alteplasa y retroplasa. A medida que me separo de streptokinasa, el costo es mucho mayor, pero hay menor riesgo de sangrar. Bueno, streptokinasa es una proteína que se obtiene del estreptococo. ¿Qué es lo que va a hacer? Forma un complejo con el plasminógeno y lo activa a plasmina. Eso es lo que hace. El plasminógeno mismo que tiene que pasar a plasmina, entonces lo que hace es formar un complejo con el plasminógeno para que él forme plasmina, pero de forma rápida. De forma rápida. Si ustedes recuerdan, plasminógeno va a pasar a plasmina, entonces esta fibrina se va a destruir y ahí ya voy a tener su producto. La streptokinasa actúa sobre la plasmina de forma indirecta porque favorece su mecanismo acá. Y la uroquinasa de forma más directa. Esta es de acción más rápida y también con menos sangrado, pero también mucho más cara. ¿Para qué voy a usar una streptokinasa? Este sí ya tiene un infarto. Ya tiene un infarto reciente o en una trombosis venosa profunda o en una embolia pulmonar reciente, donde yo sé que es un trombo y es reciente, la embolia pulmonar o un tromboembolismo arterial o trombosis venosa profunda como es un diámetro. ¿A quién no le vamos a dar? Al que tuvo una hemorragia reciente porque ese va a sangrar seguro, no nos va a tolerar el fármaco. Traumatismo y cirugía es de doble filo. Es de doble filo por los riesgos de sangrado. Nada. Son muy pocos los casos que está bien indicado. Una tuberculosis que pueda haber un sangrado, nada. Yo más diría indicación. Paciente que sin antecedente de sangrado, con un infarto o una embolia reciente, dentro de las 6 primeras horas. Ya ese coágulo disecó, ya no me sirve el factor y el riesgo de sangrado es alto. ¿Qué efecto adverso? Si viene del estreptococo, ¿qué efecto adverso importante? Reacción anafilar. A veces colocaron, ya se lleva anafilar con el paciente y ahí queda muchas veces. O sea que su uso, la ureaplasa tiene ese efecto adverso menor. Acá la reacción anafiláctica en pleno anticuerpo puede ser muy alta. Y el paciente empieza a hacer hipotensión, bradicardia, fiebre, le da, pero es por la streptokinasa, porque es una sustancia biológica externa y yo puedo reaccionar a ella. Hemorragia, esto es lo más importante, el efecto adverso. A veces se resolvió el infarto, pero quedó consangrado el paciente y ahí tampoco es que lo puedes procoagular, porque el infarto es una procoagulación. Ahí te queda. Sí, siempre se le dice al paciente si está consciente o a la familia. Podemos hacer esto, vamos a evitar una cirugía de revascularización a corazón abierto que no sabemos si la va a tolerar y no sabemos cuándo se va a poder hacer. O colocamos esta ampolla que puede disolver el coágulo, pero puede hacer hemorragia o puede ir muy bien, o puede hacer un shock anafiláctico. Ahí el paciente se la juega y el médico lo hace firmar si va a usar streptokinasa. La ampolla, la que tenemos nosotros es la de 1500. La de 1500 le empezamos con los 250.000 unidades. En unidades internacionales hacemos la dosis inicial, ahí te das cuenta si hay
alergias y ácido anafiláctico, y después 10.000 unidades por hora dentro de las primeras 24 horas. Nunca yo he visto hacer este día. 24 horas sí, y ahí usamos la ampolla completita en 24 horas. Generalmente hasta en 6 horas nada. Y se va controlando y se va rezando paralelamente para que no haya sangrado ni haya hipersensibilidad o alergia. $200 costaba esto hace ya unos 10 años, cuando era relativamente nueva, contra una cirugía de revascularización cardíaca que estaba arriba de los $8.000. Les hablo de un paciente privado, ¿no? Cuando costaba $200 contra y sin cirugía. Cuando esto va bien, es un efecto. El problema es que es un riesgo. De pronto, urosinasa es mejor, la probabilidad de shock anafiláctico y de alergia disminuyó mucho con el mismo mecanismo de acción, flamina activa y lisaritonda. Esta tuvo menos efectos adversos, pero es mucho más cara también la urosinasa. Misma vía de administración, misma indicación. Nosotros casi que la reservamos para infarto. A veces nuestras embolias pulmonares, sus diagnósticos no son tan rápidos, ¿no? Y esto solo funciona si el diagnóstico es rápido y el combo es de 100. Contraindicado las mismas. Hipertensión severa, inflamación mitral, artritis. Ahí tenemos la hemorragia. Gran problema. A veces el infarto ya se resolvió y no tienen con qué revertir la estreptokinasa ni te conviene revertir porque puede hacer hematoma, hematuria, alcohólico con sangre, hipotensión y arritmia. Gran problema. No vamos a entrar en detalle con la dosis y la estreptokinasa que es la más usada, pero son 300.000 y después hacemos generalmente hacemos 300.000 horas hasta completar 250.000. Alteplasa mejor, reteplasa igual, menos efectos adversos, activadores directos de plasminógeno. El otro hacía que plasminógeno y plasmina se unen más rápido y vayan a ser anticoagulantes. Este es acción directa. Este tiene menos riesgo de sangrado, mucho más caro. A ver, busquen en su celular si hay alteplasa. En Brasil en las emergencias solo usan esta, ya no usan estreptokinasa. Nosotros seguimos. Busquen estreptokinasa ampolla y busquen alteplasa ampolla. Vamos, así se despiertan, agarran el teléfono y se despiertan, no se van a poner a WhatsApp. ¿Ah? El Axi también se llama. Sí, el nombre comercial la verdad que no conozco, pero busca bien estreptokinasa o 17.200. ¿Cuál? Esta nueva, ¿no? Alteplasa, menos riesgo de sangrado, más segura, menos shock anafiláctico. Y ese 17.000 boliviano que te puede evitar probablemente una cirugía de revascularización. Y la otra estreptokinasa, esa debe estar más barata porque es más antigua, pero es más antigua. También hay mucho. Tienes que trabajar mucho. Trabajen mucho en buena comida, en buen ejercicio físico y te dejan de infartar. ¿Está claro? No está fácil. Entonces, si vale 17.000, ¿será que yo voy a llegar a la emergencia de la seguridad social y la van a tener? Cuando yo trabajaba en la terapia intensiva en la caja, era del comité farmacoterapéutico, entonces veíamos un poco las compras, las necesidades, porque quien hace las compras son los de alto mando de la PA y son economistas, pues no son médicos. Entonces, hicimos todo un estudio para ver cuánto salía revascularizar al paciente para la institución, una cirugía corazón abierto con el paciente. Y cuánto podíamos ahorrar si teníamos la estreptokinasa. Entonces nos compraron, en aquella época valía $200. Bien me acuerdo. Nos compraron 5 ampollas. O sea, 17.000 contra cuánto cuesta todo un equipo de cirugía y cuántos días en la unidad coronaria y después queda anticoagular el paciente. O sea, es todo un costo muy alto.
por decirte 17.000 contra 500.000. Así, la diferencia para la institución. Con todo horror, hacerle entender. Y se sacó el precio, el costo de que entraba el paciente, se lo operaba, unidad coronaria, hizo y de alta a su casa. Y le dijo qué medicación se iba a revascularizar. Este no colocaba en la caja, era solo el. La cirugía a veces 8 horas y te tocaba ser interno, solo agarrando ahí 8 horas. ¿Sabes lo que no? Yo una vez salí muerta de ahí, casi me desmayo porque estuve solo agarrando. Era la grabadora. Imagínense, ese cirujano vascular era el doctor de ellos. Un microscopio en los ojos y una cirugía y la enfermera hemodinamista y todo con un estrés hermoso. Eso contra una endocrinas. Accedieron, compraron 5. Como era tan cara, ¿dónde se podía guardar? La regente de farmacia, su vitrina pegada a 8.000 llaves, donde se guardan la morfina, los psicotrópicos, todo lo que controla la 1008, porque si le roba para ir a presa. Entonces llegó 3 de la mañana el infarto. Era ideal el paciente para hacer estreptokinasa. ¿Cuál fue el problema? Llega a 3 de la mañana, no está la regente y no le deja la llave a nadie porque. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos en la heladera hasta la estreptokinasa, y en la heladera ni siquiera de la emergencia, de la terapia intensiva, y se tuvo que poner llave a la. Se llama la heladerita de la terapia intensiva, y así quedaban todos sin leche y sin fría, porque era más fácil que alguien de la terapia se haga responsable, pero nadie quería, porque quien pesa es la enfermera de la terapia. Eso para que ustedes vean nuestra realidad. Si alguien ve algo caro, lamentablemente eso pasa en el hospital. Yo tuve la oportunidad de ver unos 10 pacientes con uso de estreptokinasa, 7 fueron muy bien y otros 3 murieron en el caso. Pero era su chance. ¿Se entendió? Ya. ¿Hay que cuidar el endotelio o no hay que cuidar el endotelio? ¿Y cuándo cuidas el endotelio? Joven. Sí. En 20 miligramos usted llega a costar $400, en 50 miligramos $4.300 y en 100 miligramos llega a costar $6.400. ¿Quedó clarito? Ahorita muchos bolivianos toman el sur de Brasil, ¿no? Porque pueden tomar, lo hacen allá. El primero es el Alteplaza, de primera opción, y está en toda la guardia, ¿no? Pero acá todavía estamos ahí. Pero ese es el problemita. Si llegan y te piden esa cantidad, creen que te van a. Esta está fantástica, la Alteplaza. Mucho más caro, ¿no? Que la. Bueno, indicaciones las mismas indicaciones, contraindicaciones exactamente lo mismo, que haya sangrado, que haya coma, un antecedente. Ahí tenemos la Alteplaza, la de 50 miligramos. ¿Cuánto salía la de 50? $6.000. $4.300. Pero imagínate que te va bien. Un stem vale $8.000. El paciente que les digo que estaba en la caja petrolera y no quería dejar salir, fue en un avión de ambulancia porque había recursos, 5 espejos. El estrepto está a mí boliviano, doctora. ¿Cómo? El estrepto está a mí boliviano. Ya me parecía, porque es antiguo, pero su riesgo es muy alto. Mi boliviano porque 1.500.000 UL, creo que unidad internacional, es de 1,5 millones, solo viene eso. Eso está en 1.000, aquí en Bolivia. Ya. Ahí tu riesgo de sangrado es alto, la otra es no solo. Y a medida que sale un fármaco más nuevo, el costo también es mayor, pero más seguro, ¿no? Efectos adversos, náuseas y vómitos, puede haber hemorragia, pero mucha menor casuística, hasta 1.5 miligramos por kilo, o sea que aquí más o menos te cobrará según cuánto usaron, ¿no? La ampolla viene en 50 miligramos. Yo esta no he visto usarla, ¿no? Bueno, ya no trabajo en la terapia hace mucho tiempo, pero no es del Bademecum nacional. Listo.
Eso eran para destruir los coágulos fibrinolíticos. Ahora, ¿qué hacemos cuando nuestro paciente sangra y sangra y sangra y sangra? Aquí tenemos aprotinina de emergencia para cirugía cardiovascular y endovenoso. El ácido tranexámico lo tenemos hoy en comprimido y lo tenemos en ampolla, y el aminocaproico menos usado. Antifibrinolítico, con esto vamos a ver. El ácido tranexámico muy usado. Búsquenme ácido tranexámico. Búsquenme comprimido y ampolla. Cuando hay sangrado muy masivo, a veces hay pacientes con mioma sangrante que todavía no se van a operar y queremos detener el sangrado, ahí usamos ácido tranexámico. Tenemos en ampollita y tenemos en comprimidos, o cuando su dosis anticoagulante es muy alta. Inhibe la activación del laminógeno, entonces evita la fibrinólisis, que era exactamente lo contrario a lo que hacía estreptokinasa y ureapunasa. ¿Cuánto vale? Tranexámico. Pacientes con mucho sangrado, que no hay hemofilia, ¿no? Obviamente. Por vía oral y por vía intravenosa, y hemorragia gastrointestinal, a veces estos pacientes con cirrosis hepática y úlceras varicosas que sangran, ahí puedo usar. Ahí es una buena opción. Incluso, ¿cuánto? 62 bolivianos, la joya o el comprimido. La joya de 5.000. Ya, y comprimido es mucho más económico y podemos usarlo por varios días. Incluso en hemofilia, metrorragia, hemorragias gastrointestinales, no por el uso de estreptokinasa. Alergia como cualquiera, bastante seguro. ¿Qué decir? Coagulación intravascular diseminada. ¿Quién hace SIDA? Es una de las fases del shock anafiláctico. Cuando ha habido mucha inflamación, ¿en qué termina la inflamación? En todo. Eso, ya, de 4 a 5 gramos en infusiones en 1 hora. En 8 horas probablemente tengamos un controlado del cuadro, ampolleta de 4 gramos en 10 ml. La proteína de emergencia, solo lo ven en un quirófano. El paciente se está yendo desangrado. Muchas veces es porque hicieron trombosis y hay una deficiencia de los factores de la coagulación. Función endovenosa o por mucha heparina también. Inhibe la enzima sobre la que actúa plasmina, calicreína y inhibe fibrinólisis. Reduce la hemorragia en el 50% de circulación extracorpórea. Circulación extracorpórea con la sangre del paciente se ha clampeado el corazón y va a la máquina, y eso tiene que estar anticoagulado, porque tiene superficie rugosa, puede coagularse. Cuando ya metemos la sangre y sigue sangrando el paciente, ahí hacemos aprotinina. Esto le puede salvar la vida en tu cirugía cardíaca. Con conjuntivitis, alergia, como todo. Ahí tenemos de 500.000 unidades de inicio y después 50.000 por hora hasta controlar el cuadro. Este sí lo teníamos en la caja, que 1 o 2 ampollitas de reemergencia. Sin eso el cirujano no quería operar, porque a veces todo iba bien y por nada más de la anticoagulación te va con riesgo de sangrar. Vitamina K, ¿en qué caso uso vitamina K? ¿Cuál es el anticoagulante que bloquea la vitamina K epoxidorreductasa? La warfarina. Necesaria para que se produzca en el hígado vitamina K. ¿Y por qué le ponemos al recién nacido vitamina K? ¿Por qué le ponemos al recién nacido la K? Porque no tiene lactobacilos que van a sintetizar la vitamina K. Hígado inmaduro todavía no tengo, de todo el 7 al 9 días. A veces lloran o a veces está todavía el cordón umbilical y puede haber sangrado. No pueden hacer hasta accidentes cerebrovasculares cuando son muy prematuritos porque no tienen vitamina K. Entonces, un esfuerzo importante puede llegar a ser una hemorragia cerebral muy usual en los prematuritos. Por la vía que pueda, vitamina K lo tenemos para toda la vida.
Antídoto para estos anticoagulantes, que warfarina de la droga tipo, profilaxis de hipoproteinemia, puede hacer anemia hemolítica, pero esto es muy raro. O una hiperbilirrubinemia porque requiere bilis para su absorción en el intestino del recién nacido. Puede hacer reacción anafiláctica como cualquier fármaco. De 10 y de 20 miligramos, nuestra vitamina K, también llamada fitomenadiol. La protamina, ¿qué dijimos de protamina? Esta ya la vimos. Antídoto de heparina. ¿De cuál de las heparinas? Soy. A la otra apenas un 50%, a la de bajo peso molecular. Forma complejo, inactiva de antídoto de heparina para sobredosis, hemorragia por sobredosis. Ahí tienen su sulfato de protamina, viene de 50 miligramitos. Hemos dicho que 1 miligramo neutraliza 10.000 unidades, ¿no? Viene de 50 miligramos, 5.000 unidades de 5 ml o 50 miligramos, es lo mismo. Bueno, por fin se acabó farmacología, me encanta. Es importante los cardiólogos manejan bien y los vasculares. Bueno, es bien de especialidad los anticoagulantes. Cuando toca acompañar